Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo estoy emocionadísima porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo de esos que nos encantan. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, talentosas y por supuesto guapísimas, Hande Erçel. Sí, han leído bien en el título. Los rumores vuelan, las redes sociales están que arden, y todo apunta a que Hande Erçel podría haber revelado que ya llegó su futuro esposo. ¿Pueden creerlo? Sé que muchos de ustedes son tan fanáticos de ella como yo, así que prepárense para desentrañar todos los detalles de este bombazo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y pistas, déjenme pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si aún no se han suscrito, esta es su señal. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos, y asegúrense de unirse a esta hermosa comunidad que estamos construyendo juntos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel, como saben, es una figura pública que siempre ha mantenido su vida privada bastante privada, valga la redundancia. Siempre la hemos visto muy centrada en su carrera, en sus proyectos, y con una elegancia y profesionalismo que la caracterizan. Pero como todos sabemos, el amor siempre encuentra la forma de colarse en nuestras vidas, ¿verdad? Desde hace un tiempo Hande ha estado saliendo con el guapísimo Hakan Sabancı, un empresario turco que parece haber conquistado el corazón de nuestra querida actriz. Y aunque al principio fueron muy discretos con su relación, poco a poco han ido dejándonos ver destellos de su amor a través de las redes sociales, fotos de paparazzi, y algunos comentarios aquí y allá. Pero la bomba que estamos a punto de analizar va mucho más allá de simples fotos románticas. Resulta que en una reciente entrevista, y digo reciente porque fue hace unos días, pero en el mundo del chisme unos días es una eternidad, Hande Erçel dejó caer una frase que ha encendido todas las alarmas y ha puesto a trabajar a todos los detectives de Internet. La periodista le preguntó, como suele suceder, sobre sus planes a futuro, sobre si se ve casada, con hijos, etc. Y Hande, con una sonrisa que, según los expertos en lenguaje corporal, denotaba una felicidad genuina y un brillo especial en los ojos, respondió algo así como: «Bueno, estoy muy feliz en este momento. Estoy muy enfocada en mis proyectos, pero también estoy muy contenta con mi vida personal. Y sí, podría decir que, ya llegó mi futuro esposo». ¿Qué? ¿Escucharon eso? Ya llegó mi futuro esposo. Obviamente esta frase no pasó desapercibida. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías sobre lo que realmente quiso decir Hande con estas palabras. ¿Será que Hakan ya le propuso matrimonio? ¿Será que ya están comprometidos en secreto? ¿O simplemente está confirmando que ve un futuro a largo plazo con él? La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Hande, como siempre, ha sido muy inteligente al no dar demasiados detalles. Pero la forma en que lo dijo, la sonrisa en su rostro, el tono de su voz, todo apuntaba a que está realmente enamorada y que ve a Hakan como algo más que un simple novio. Además, hay otros indicios que alimentan aún más estos rumores de compromiso. Por ejemplo, hace unas semanas se les vio juntos en una joyería de lujo, donde supuestamente estuvieron mirando anillos. Sé que esto puede sonar a un cliché, pero vamos. Cuando hay humo, hay fuego. Y no cualquier joyería, mis amores, una de esas que te dejan temblando la tarjeta de crédito. Imaginen la escena, Hande con su elegancia innata, observando con detenimiento cada diamante mientras Hakan, con una sonrisa enamorada, asiente a cada una de sus elecciones. De película. Y no solo eso, sino que también se dice que Hande ya conoció a la familia de Hakan, y que la relación entre ellos es excelente. De hecho, algunas fuentes cercanas a la pareja afirman que la familia Sabancı está encantada con Hande y que la ven como la candidata perfecta para convertirse en la esposa de Hakan. Recordemos que la familia Sabancı es una de las más influyentes y adineradas de Turquía, así que la aprobación familiar no es un detalle menor. Parece que Hande no solo conquistó el corazón de Hakan, sino también el de su suegra. Bien por ella. Ahora bien, también es importante recordar que todo esto son especulaciones. Hasta que Hande o Hakan no confirmen oficialmente su compromiso, no podemos dar nada por sentado. Pero, seamos honestos, la evidencia apunta a que algo grande está por suceder. Y si me preguntan a mí, yo creo que sí, que el campanario pronto sonará.
Y hablando de Hande, no podemos dejar de mencionar su exitosa carrera. Actualmente está protagonizando una nueva serie que está siendo todo un éxito en Turquía, y también está trabajando en otros proyectos que prometen consolidarla aún más como una de las actrices más importantes de su generación. Bambaşka Biri es el nombre de la serie, y desde su estreno ha escalado rápidamente en los rankings de popularidad. La trama, un thriller psicológico con toques de romance, permite a Hande mostrar una faceta actoral diferente, mucho más madura y compleja. Se rumora que la química con su CEO protagonista, Burak Deniz, es palpable, pero no nos confundamos. El corazón de Hande ya tiene dueño. Así que independientemente de lo que suceda con su vida amorosa, Hande está viviendo un momento profesional muy dulce. Además, su imagen sigue siendo solicitada por las marcas más prestigiosas, convirtiéndola en una de las embajadoras más cotizadas de Turquía. Esta chica no para. Pero volviendo al tema del posible compromiso, creo que lo que más nos emociona a todos es ver a Hande feliz. Después de algunas relaciones fallidas en el pasado, parece que finalmente ha encontrado a alguien que la valora, la apoya y la ama por quien es. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Recordemos su relación con Kerem Bürsin, que fue un verdadero torbellino mediático. Todos amábamos verlos juntos en pantalla y fuera de ella, pero lamentablemente la relación no prosperó. Y aunque muchos fans aún suspiran por una reconciliación, creo que Hande ha pasado página y está lista para un nuevo capítulo en su vida amorosa. Hakan Sabank, por su parte, no es ajeno al mundo del espectáculo. Aunque no es actor, su familia es una de las más poderosas de Turquía, con inversiones en diversos sectores, desde la energía hasta el turismo. Hakan, en particular, se ha destacado por su visión empresarial y su perfil bajo. A diferencia de otros miembros de su familia, prefiere mantenerse alejado de los reflectores y centrarse en sus negocios. Sin embargo, su relación con Hande lo ha catapultado a la fama, convirtiéndolo en el centro de atención de los medios de comunicación. Y a pesar de su discreción, se le ha visto siempre atento y cariñoso con Hande, acompañándola a eventos y demostrando su apoyo incondicional. Un verdadero caballero. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto, la felicidad que irradia Hande. En cada una de las fotos que se le toman junto a Hakan, se le ve radiante con una sonrisa que llega hasta los ojos. Y es que, como dicen, el amor te sienta bien. Parece que Hakan ha sacado lo mejor de ella, y eso se refleja en su actitud y en su energía. Verla feliz nos hace felices a nosotros. Ahora analicemos un poco más la famosa frase, ya llegó mi futuro esposo. Podríamos interpretarla de diferentes maneras. Una de ellas, la más obvia, es que Hakan ya le propuso matrimonio y están comprometidos en secreto. Otra posibilidad es que, si bien no hay un anillo de por medio, Hande está convencida de que Hakan es el hombre con el que quiere pasar el resto de su vida. Y una tercera opción, quizás la más cautelosa, es que Hande simplemente está expresando su felicidad y su optimismo en la relación, sin querer adelantar acontecimientos. Pero, seamos sinceros, la primera opción es la que más nos emociona, ¿verdad? Imaginen la boda. Sería un evento de proporciones épicas, con la crema innata de la sociedad turca, celebridades de todo el mundo y, por supuesto, una Hande Erçel vestida de blanco, radiante y feliz. Sería el evento del año. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande Erçel y Hakan Sabank están a punto de dar el gran paso? ¿O creen que todo es una simple especulación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este chismecito bomba. Quiero saber si están tan emocionados como yo con esta noticia. Cuéntenme todo. En resumen, hoy hemos analizado la posible revelación de Hande Erçel sobre su futuro esposo, hemos repasado los indicios que apuntan a un posible compromiso con Hakan Sabank, y hemos hablado sobre el momento profesional que está viviendo la actriz. Hemos desmenuzado cada detalle, cada rumor, cada especulación, para tratar de descifrar el misterio que rodea a esta pareja. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional, y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Gracias por ser tan fieles y por compartir su pasión por el chisme conmigo. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios sobre Hande Erçel, sobre su relación con Hakan Sabank, sobre lo que esperan para el futuro de la actriz. Lo que quieran.
Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero saber si están de acuerdo conmigo en que Akan es el hombre ideal para Ande, si creen que la veremos pronto caminar hacia el altar, o si piensan que es mejor esperar a que ellos confirmen la noticia. No se guarden nada. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fanáticos de Undercell, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse bellos y bellas. Y no dejen de soñar con el amor verdadero. Porque quién sabe, quizás el próximo chisme bomba sea sobre alguno de ustedes. Les mando un beso enorme. Ciao.